complicaciones las últimas décadas, generalmente en las tres, y esta última, se ha incrementado el uso de bloqueos neuroaxiales. Entonces, el por qué es que es una anestesia corta, segura, menos costo, ¿no? Entonces, los factores en los que se ha incrementado estas técnicas de anestesia en todas las edades, en todos los tipos de enfermedades, asimismo en los problemas pediátricos, no se diga en obstetricia, asimismo se ha visto también en anestesia ambulatoria, en ancianos, ¿no? Pero estas complicaciones neuroaxiales, los riesgos y beneficios de los bloqueos son diferentes en cada paciente. Las complicaciones raras son graves, desde inyecciones intravenosas accidentales con los anestésicos locales. Quiere decir que se inyecta el anestésico local dentro de un vaso sanguíneo para hacer un daño cerebral irreversible, ¿no? Muchas veces decimos mejor que el paciente se muera antes de que quede un paciente descerebrado, dependiente. Entonces hay una gran variedad de eventos, ¿no? Desde la punción dural, ¿no? Con o sin cefalea, parestesias, dolor lumbar, hematoma epidural, meningitis aséptica, eso de la meningitis, la sepsia, irritación neurológica transitoria, el síndrome de Caudequina y muchos otros más cuadros que se presentan en las complicaciones. Entonces, esta revisión va a ser orientada a los alumnos en formación de los riesgos neurológicos de los bloqueos neuroaxiales. Entonces, estas complicaciones neurológicas, esta anestesia neuroaxial, el tipo neurológico, vamos a tener especial atención en su diagnóstico temprano y el manejo oportuno. En las complicaciones neuroaxiales no tenemos tiempo, no nos da tiempo. El paciente se nos va. Entonces, para comprender nosotros las complicaciones de anestesia neuroaxial y el manejo oportuno, se hace necesario revisar algunos conceptos. Más que todo estoy revisando los conceptos: anatomía, fisiología, farmacología, biología, biología molecular, inmunología, biofísica, ¿no? Todo lo que esté relacionado con el sistema nervioso central, ¿no? En especial, miren acá, la médula espinal. En el aporte de la sangre, ¿no? En la arteria espinal anterior es continuación de la arteria de Adam-Kingwis y es la que suple sangre al engrosamiento lumbar, ¿no? De la médula espinal y al cono medular. Entonces, si yo tengo conocimiento de esta arteria, ¿no? El sector medio de la médula está irrigada por la arteria radicular torácica, que tiene algunos colaterales de las arterias intercostales, ramas directas de la aorta. Entonces, fíjense cuán nosotros podemos colocar el anestésico dentro del vaso sanguíneo. Y en procesos fisiológicos como el embarazo, ustedes saben que cambia, ese vaso dilata, el vaso es más grande y es más fácil de punzarlo. Entonces las arterias son frágiles, ¿no? Que provienen en forma de algunas ramas, ¿no? Del callado de la aorta y de la aorta torácica, las que al llegar a la médula espinal la recorren por su superficie externa y envían ramas anteriores y posteriores
y que van a formar, ¿no?, en la sustancia medular. Es importante conocer entonces la irrigación, las arterias. La arteria Adam-King's es el vaso muy especial, porque esta arteria que ustedes ven acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está fallando. Bueno, no da. Bueno, entonces, la arteria, esta de Adam-King's, es un vaso muy especial, con anatomía cambiante. Lo mencionamos con frecuencia porque tiene un factor de importancia en el desarrollo de severas complicaciones neuroespinales relacionadas o no con la anestesia neuroaxial. Por ejemplo, cuando esta arteria está inflamada, ¿no?, entonces hablamos, ¿no?, de un ensanchamiento, pero cuando está ateromatosa, el flujo a la arteria espinal anterior se disminuye. Y esta condición se asocia a hipotensión arterial, post-bloqueo neuroaxial o bajo anestesia general, o puede ser ambas, porque a veces combinamos las anestesias. Entonces se puede desarrollar un síndrome de la arteria espinal. Es la arteria espinal anterior y va a ocasionar una paraplegia definitiva. El flujo sanguíneo de la médula espinal, ¿no?, parece modificarse por los anestésicos locales. Y algunos aditivos, como la epinefrina, al ser inyectados en el neuroeje, por ejemplo, la ropivacaína, ¿no?, que produce vasoconstricción, dosis dependiente en los vasos piales, espinales y cerebrales. Se ha encontrado que al ser inyectados en el espacio subaracnoideo, ¿no?, en ratas, se disminuye el flujo sanguíneo de la médula espinal en forma rápida transitoria, llegando a bajar hasta un 55% las concentraciones, ¿no?, esas concentraciones no clínicas del 2%. Asimismo, también la bupivacaína rosémica conduce un efecto parecido que incrementa al adicionar epinefrina. Como ven, esas complicaciones del flujo sanguíneo en la médula espinal, lo que muchas veces no le damos importancia. Entonces, estas complicaciones que se relacionan con la anestesia neuroaxial en el ámbito quirúrgico, en la sala de operaciones. Las atribuidas a procedimientos anestésicos y las resultantes de los cambios fisiológicos producidos por los cambios, ¿no?, los fármacos inyectados. La anestesia regional, hemos dicho que puede ser neuroaxial, ¿no?, que puede ser bloqueo de plexos, y además lo que más nos interesa para efecto de las clases de anestesia es un tipo de anestesia regional, ¿no?, que se coloca en el espacio neuroaxial, que es un tipo de anestesia regional. En la columna vertebral puede ser anestesia intradural, raquídea, ¿no?, en el líquido cefalorraquídeo o espinal, y la anestesia epidural o peridural, ¿no?, en el espacio, ¿no?, de la dura madre del ligamento amarillo. Entonces, este espacio que ustedes ven, este espacio no es real, ¿no? Nosotros tenemos que tener entendido que es como esta línea, que cuando colocamos el anestésico, en la anestesia epidural, ya la hacemos real,
el espacio. Podemos recordar también las capas para llegar al espacio intradural. Si nosotros vamos de afuera hacia adentro, ¿no? Las vértebras, uno, dos, las apófisis, y entre las vértebras y sus apófisis pasa el canal espinal. Entonces, si tenemos las vértebras y las apófisis, tenemos el canal espinal, peridural, ¿no? Acá afuera, y espinal acá adentro. Esta es la raíz nerviosa. Entonces tenemos que recordar algo importante. Lo más externo, como vamos a ver, estas bolitas, ¿no? Rojas que corresponden a la grasa, el tejido celular subcutáneo. Y ahí es fácil, luego vienen los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? El ligamento más externo, ¿no? Miren acá, las apófisis, ligamentos supraespinosos, los ligamentos interespinosos, que atraviesan y vienen una seguidilla de ligamentos, pasan entre las apófisis y se llaman interespinosos. Entonces, primero atravesamos el ligamento supraespinoso y luego atravesamos el interespinoso, como ven acá. Cuando nosotros tenemos experiencia, es fácil entender que si yo punzo la piel, mis manos en la punta de los dedos, tengo que tener la textura que he pasado la piel, ¿no? Después el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso. Entonces, si yo tengo la anatomía, es fácil que yo pueda decir en dónde estoy. Otros anestesiólogos hacen que la aguja, la número 21 que más se utiliza, punzan en este sentido, ¿no? Y cuando va a llegar a cierta dimensión y hay estudios de investigación, todavía no estoy en el espacio. Me faltará un poco para llegar al espacio peridural y otro poco al espacio raquídeo. Entonces, la anestesia neuroaxial, que tenemos dos tipos, ¿no? Dependiendo si atraviesa la dura madre, pueden ser intradural, puede ser acá intradural o puede ser extradural. Sinónimos a la anestesia intradural se conoce también como anestesia raquídea. ¿Cuáles son las complicaciones entonces que podemos hablar? ¿Qué fármacos se suelen usar en anestesia intradural? La lidocaína, como se llama, la bupivacaína, entre otros. ¿Y qué complicaciones suelen traer? Las complicaciones más frecuentes son las cefaleas por postpunción dural, ¿sí? ¿No? Que está protegiendo prácticamente y está el ligamento amarillo, el ligamento supraespinoso para llegar al espacio epidural. Pero si punzamos nosotros la dura madre y llegamos al espacio raquídeo y colocamos algún anestésico, ¿no? Como ven acá, se puede presentar las cefaleas postpunción dural, lo que llamamos punciones inadvertidas, que no nos damos cuenta. Pero si has punzado y ves que la jeringa se llena de líquido cefalorraquídeo, es preferible retirar. Algunos anestesiólogos colocan una cantidad muy pequeña en el espacio raquídeo y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos nosotros la cefalea postpunción dural,
¿no? Esta complicación es más frecuente, hecho que se punce la dura madre en esta línea que se hace, se irrite y esto genera la cefalea, ¿no? Después de la cirugía. Generalmente estas punciones se presentan al tercer día. Puede ser es una complicación benigna, por lo que a veces ni casos le hacen al paciente. Aguantan desde ser una cirugía, el dolor de cabeza aguanta por días, ¿no? Pero duele y es molestoso. El problema grande es los colegas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los ginecólogos que dicen que si el paciente presenta cefaleas, hablen al anestesiólogo. Y ayer hablábamos algo sobre eh, de las cefaleas, hablábamos algo de, ¿no? de las migrañas. Entonces, esas cefaleas, ¿no? Pero ¿cuáles son las complicaciones más importantes, ¿no? Y las severas? Todas las severas van a ser el sistema nervioso, el bloqueo del sistema nervioso simpático. Entre ellos la bradicardia, la hipotensión, la vasodilatación, ¿no? De estos, el más frecuente es la hipotensión. Es el segundo en frecuencia después de la cefalea. Pero cuando preguntan en los exámenes cuál es la complicación más frecuente, muy pocas veces ponen la cefalea. Entonces, como no nos ponen cefalea, tenemos que marcar como más frecuente la hipotensión, pero si les ponen cefalea como parte de la complicación, es en frecuencia, tienen que marcar cefalea, ¿no? Entonces, ustedes también ya conocen, ¿no? La inhibición simpática, ¿no? La norepinefrina, los receptores alfa 1. En los receptores tenemos la proteína GQ, ¿no? La fosfolipasa C, aumento del IP3, aumento del calcio, contracción, ¿no? Pero si nosotros bloqueamos esta acción, no vamos a tener aumento de la presión y vamos a tener vasodilatación y vamos a tener hipotensión, ¿no? Las fibras postganglionares de T1 a T5. Además debe haber bradicardia, sobre todo cuando la punción es alta. Cuando tenemos una punción alta, ¿no? Una punción intradural entre las vértebras torácicas, generalmente, ¿qué más puede haber? Retención urinaria, náuseas, vómitos, hematomas, prurito, parestesias. Después de la cirugía se ha visto que los pacientes, ¿no? Eh, están con frío en en los miembros inferiores. Hay un temblor que después no pueden orinar, ¿no? No es cierto, puede haber disnea, sobre todo cuando en relación a la bradicardia, cuando la punción es muy alta, puede haber infección, puede haber meningitis de esta infección. Y después se introduce algún germen, entonces resaltamos como puntos más importantes de esta parte la cefalea, ¿no? Y las cefaleas y la hipotensión. En la anestesia intradural, ¿no? Tiene contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. ¿Cuáles son las absolutas? Cuando hablamos de contraindicaciones absolutas, en principio, rechazo del paciente. ¿Cuándo rechaza el paciente la técnica de anestesia? Cuando ha escuchado en la televisión a los familiares alguna complicación, como una cefalea post-anestesia, que es lo que le atribuyen los cirujanos, los ginecólogos, ¿no? No se estudia bien al paciente y no se le explica bien al paciente. Entonces, el rechazo del paciente, ¿no? El miedo, entonces no autoriza para que le apliquen esa técnica, que le apliquen esa técnica. Entonces, si el paciente no autoriza, ¿no? No es que yo lo pueda dormir y le pongo la anestesia, ¿no? Entonces tenemos un consentimiento informado, ¿no? Que tiene que firmar el paciente y firmar también el responsable, si es niño, el padre, y si no tiene padres, el Poder Judicial. Entonces,
lo más importante, ¿no? Que después, cuando vengan las complicaciones y el paciente no ha aceptado, se pueden provocar infecciones en el sitio de la inyección, hipovolemia, coagulopatías, enfermedades neurológicas indeterminadas, incremento de la presión intracraneana. La hipovolemia, esta hipovolemia, la hipovolemia es importantísimo, una de las contraindicaciones más importantes, porque a un paciente con hipovolemia, usted no le puede poner la anestesia intradural. Si está sin volumen y usted va a provocar hipotensión con la anestesia, ¿no? Entonces, vamos a ver que este paciente genera más hipotensión, ¿no? Todo este sistema, el estímulo, hiperosmolaridad de la hipovolemia, hipotensión. Entonces, este estímulo va a aumentar. Entonces, genera más hipotensión. ¿A qué va a llegar? Al estado de shock hipovolémico, ¿no? Si es que tiene coagulopatías, va a generar hematomas y las grandes enfermedades neurológicas, incremento de la presión intracraneana, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Algunos médicos internos, ¿no? No hacían punciones lumbares si el paciente estaba con hipertensión endocrinana, no porque lo enclavaban, ¿no? Entonces la hipovolemia incrementa la presión intracraneana. Esas son las contraindicaciones absolutas y el rechazo supuesto del paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta la enfermedad neurológica indeterminada y el incremento de la presión intracraneana. En las contraindicaciones relativas, generalmente la infección, el lugar diferente al sitio de la punción. Las punciones que nosotros realizamos deben ser prácticamente libres de cualquier inflamación o infección. Nunca colocar en un sitio infectado. Desconocimiento de la duración de la operación también, la duración de la cirugía. Si nosotros ingresamos a un trauma abdominal, no saben cuánto va a durar la cirugía, no tienen idea de lo que va a encontrar. En ese caso tienen que optar de preferencia por una anestesia general, porque si no la duración de la cirugía es poco y no dura mucho, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con los bloqueos por encima de T6. Las enfermedades cardíacas podrían ser una contraindicación relativa. Entonces, las enfermedades que hablamos cardíacas se pueden complicar. No nos olvidemos que hemos hablado de bradicardia como parte de la complicación. Entonces, tener cuidado con los bloqueos por encima de T6 es una contraindicación relativa. La cifoescoliosis, la escoliosis, las artritis no son ningún tipo de contraindicación. Y a un paciente con escoliosis igual le puede poner la anestesia regional, no hay ningún problema. La técnica de anestesia es llegar al sitio, ¿no? Al espacio aracnoideo. Pero ¿cuál es lo que más nos interesa, ¿no? Para efectos de conocimientos, de datos importantes. Tenemos que tener entendido la parte anatómica, ¿no? De los ligamentos que atraviesan, porque las complicaciones más frecuentes de la cefalea y la hipotensión y sus respectivas contraindicaciones, ¿no? Respecto a la anestesia intradural y extradural se van a dar. Entonces, desconocimiento, ¿por qué? Porque tenemos que tener reparos anatómicos, ¿no? Para colocar la anestesia. Entonces, si nosotros vemos
Ahora, ¿de qué va a depender la anestesia intradural? Si hablamos de toxicidad, más tóxica que otra. ¿Cuándo nosotros podemos hablar de riesgos, de complicaciones? Esto va a depender de cómo se disemine en el espacio subaracnoideo, dentro del líquido cefalorraquídeo. Esta parte es importante para efectos de cómo funcionan los fármacos. Si vemos nosotros, ¿no?, en la imagen, en esta imagen, digamos que ingresan con una aguja, ¿no? Miren todo este correo que hacen, y quieren colocar la anestesia en el espacio intradural acá. El fármaco se va a diseminar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuándo se disemina el fármaco? Entonces, ustedes quieren que si se disperse en todo el líquido cefalorraquídeo para poder bloquear el nervio. Entonces, queremos que quede en el mismo lugar donde hemos inyectado. Por eso se llama anestesia regional. Y por eso elegimos con mucha delicadeza entre qué vértebras vamos a punzar o el sitio del fármaco donde debería quedarse. El espacio epidural, ¿no?, que es acá, y el espacio raquídeo, donde queremos que el fármaco se pueda quedar y quedar completamente inmovilizada esa zona. Cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, este verde, tiene una circulación, pero es muy lento, tan lento que incluso varias horas no necesariamente vamos a utilizar los fármacos. El fármaco no se moviliza porque la corriente de líquido se lo va a llevar. Se moviliza por generalmente ya sea por la gravedad. Por eso el peso específico o la densidad. Entonces el fármaco debería quedarse, ¿no?, para tener efectos que queremos y mantengan una buena anestesia en esas raíces nerviosas. Si el fármaco empieza a diseminarse en el espacio subaracnoideo, o sea, en el líquido cefalorraquídeo, donde va a ir al cerebro, por lo tanto, hay mayor posibilidad de toxicidad si no conozco, ¿no?, estos términos biológicos. La posibilidad de toxicidad, no solo al cerebro, ¿no?, sino hacia el tronco cerebral. Puede traer problemas incluso de shock, de parálisis respiratoria. Entonces el concepto es que el fármaco debe quedarse en el lugar donde está. Si yo coloco en el espacio epidural o en el espacio raquídeo. Entonces, en el trayecto del líquido cefalorraquídeo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los fármacos que determinan esa diseminación en el espacio subaracnoideo? Estamos hablando de las dosis, ¿no?, de los fármacos. Si nosotros tenemos en cuenta el volumen del fármaco, el peso específico del fármaco, que es tal vez el más importante, entonces va a depender de la posición del paciente, de la talla, de su anatomía, de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que tenga, porque nosotros vamos a inyectar en el líquido cefalorraquídeo. Incluso saber la dirección en la que se ubica la aguja, ¿no?, el bisel, y porque todos estos factores son importantes, ¿no?, por lo siguiente. Si vemos nosotros la posición del tren de Lembour y vemos una solución hiperbárica, ¿no?,
La dura madre y dentro de la médula espinal, con las raíces nerviosas, ¿no? La cola de caballo que tenemos al final y todo el tema, ¿no? Si nosotros vamos a tener un paciente para operarlo de cirugía de una apendicectomía, ¿dónde se va a inyectar? Es una zona lumbar. Colocamos el fármaco en el espacio interdural. La anestesia es regional. Entonces ubicamos para una apendicectomía la posición de tren del embur. Pero ¿para qué lo pongo en posición de tren del embur? ¿Qué creen ustedes? Para que las vísceras que se encuentran en el abdomen caigan por gravedad, ¿no? Hacia la zona del diafragma, ¿no? Y liberen la zona pélvica y no estén con todos los intestinos invadiendo la zona quirúrgica. En las cirugías laparoscópicas de apendicectomías se tiene que hacer en esta posición. Importantísimo entonces conocer la anatomía, la fisiología y la farmacología, el fármaco. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en esta posición, por gravedad, ¿hacia dónde se va a dirigir el fármaco? ¿Mm? El fármaco se va a dirigir hacia la cabeza, ¿no? En la médula espinal, hacia el cerebro, y va a ser entonces altamente tóxico, ¿no? Pero si nosotros estamos al revés, van a operar una vesícula, ¿no? Y quieren liberar la parte superior de la vena, entonces el paciente lo ponemos en esta posición de Fowler, la cabeza y sus pies abajo, ¿no? Miren como ven acá. Entonces, el paciente, si le ponen en Fowler, ¿no? Los intestinos, ¿dónde van a ir? En las zonas bajas y va a quedar libre, ¿no? El espacio de la vesícula. Entonces se ha puesto en T10, T11, de repente el fármaco empieza a bajar, ¿no? Hacia la zona sacra, incluso quitando la anestesia en las zonas que querían anestesiar, o sea, la inmovilización que se va a realizar. Depende mucho de la posición del paciente, ¿no? Estas posiciones. Pero ¿qué es lo que queremos llegar? Un factor mucho más importante que esto, ¿no? Es la densidad del fármaco. Cuando ustedes tienen un vaso de agua, y le ingresan un fármaco, por ejemplo, ¿qué pasa si el anestésico tiene baja densidad? Si tiene baja densidad o bajo peso específico respecto, ¿no? En este caso al líquido cefalorraquídeo, y tiene bajo peso específico, baja la densidad del líquido cefalorraquídeo. Entonces va a flotar en la parte superior. Por eso es que cuando tienen un bajo peso específico, pero si tiene un alto peso específico y ustedes ingresan un fármaco dentro del líquido cefalorraquídeo, miren acá, pero si este ingresa el fármaco, ¿no? En el vasito del líquido cefalorraquídeo donde va el fármaco con alto peso específico, ¿hacia dónde? No es cierto. Se va a hundir. Entonces, el concepto, ¿no? Vamos a operar una vesícula. Está en esta posición. Este fármaco que está acá, ¿no? Miren cómo va a pasar, ¿no? De abajo con peso específico y el paciente está en esta posición. Miren acá cómo va ascendiendo el fármaco. Entonces, durante la cirugía, el fármaco va a ascender.
hacia el cerebro, porque tiene baja densidad. No importa la gravedad, aquí vale más el peso específico del fármaco. Entonces se empieza a diseminar, ¿no?, hacia el cerebro. Si tenemos ya estas densidades, ¿no? Número desconocido. Sí. Entonces, si ya lo ponemos en esta posición al revés, hemos dicho que esta posición puede ser para una cirugía de apéndice. ¿Está en qué posición? En Trendelenburg. Si el fármaco tiene un alto peso específico, ¿no?, este fármaco tiene que irse hacia abajo, hacia acá. Entonces, no solo depende de la posición del paciente, ¿no? Si lo pones de costado, ¿no?, y todo va a indicar la presión del fármaco, entonces, ¿cuál nosotros nos conviene? Uno de alto o de peso bajo específico. Entonces, estamos hablando ya de un fármaco hiperbárico o un fármaco hipovárico. Ninguno de los dos. Nos conviene el isobárico, el que tiene el peso específico igual que el líquido cefalorraquídeo, porque ese nos va a llevar a menor toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, ni los hipo ni los hiper, ¿no?, si vemos nosotros ya los anestésicos locales en dos grupos, de acuerdo a su estructura química, los ésteres y las aminamidas. Entonces, en el esquema, con la toxicidad creciente, se muestra en los ésteres y las amidas. El esquema con la toxicidad decreciente con ambos grupos. Si nosotros vemos de la lidocaína, ¿no?, la lidocaína puede ser más tóxico de los anestésicos locales. Los aminamidas son los más utilizados en clínica. Que aquí están la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína. Es interesante ver que la mezcla racémica de la bupivacaína está entre las más tóxicas, ¿no? Entonces, la lidocaína junto con la prilocaína son los más tolerables en este grupo. ¿Qué podemos ver ahora? Nosotros podemos entender bien este cuadrito que está abajo, este cuadro acá. Y entonces vemos la densidad, vemos el peso específico y la varicidad de los fármacos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, pueden ser hipováricos, pueden ser isobáricos o pueden ser hipováricos. Todos se usan en anestesiología, ¿no? Pero es factor del anestesiólogo cuál le conviene, ¿no? Generalmente la elección son los isobáricos. La lidocaína y la bupivacaína, la concentración que debemos usar. Si nosotros usamos lidocaína al 2%, ¿no?, y la bupivacaína al 0,5%,
en agua, ¿no? Pero hemos hablado de la lidocaína al 1%, que es lo que más debíamos usar. ¿Por qué esta lidocaína al 1%, no? Es más segura para las complicaciones. Nosotros podemos diluirla, ¿no? 10 centímetros cúbicos con 10 centímetros de agua. En los frascos se mezclan y se coloca en la anestesia epidural. Entonces, lo que nosotros vemos, la utilización más de los isobáricos. Entonces, estos fármacos, que es lo que nos venden en las farmacias, a veces todavía sin receta, son los que se usan para anestesia regional. ¿Y por qué? Porque son tan densas como el líquido cefalorraquídeo y tienden a permanecer en el nivel que se inyecta. Nosotros hemos visto que no se usan los hipo ni los hiperbáricos, pero algunos anestesiólogos sí lo usan. Depende de la cirugía que van a tener y la experiencia del anestesiólogo. Por ejemplo, un problema en el anito, una esfirentomía, por ejemplo. ¿Qué quieren tratar? ¿Cómo poner al paciente? Lo ponemos en Fowler, ¿no? Entonces ustedes quieren dónde está la intervención anal, en la región sacra. Entonces su anestésico, y que les convendría en un paciente en esta posición, ¿no? Si es el ano, le pongo una solución hipovárica. Pero esta va a ascender hacia arriba, ¿no? Porque es de densidad específica baja. ¿No? Entonces es hipodensa. La lidocaína al 5%, esta lidocaína que tenemos algunos anestesiólogos al 5%, bien diluido, entonces sí se usan, pero no los toman en cuenta, ¿no? Mejor nos quedamos con los isobáricos. Como resumen, la anestesia intraoral entonces son fármacos que se usan, lidocaína, bupivacaína y ropivacaína. ¿Se puede añadir opiáceos? Sí, ¿no? Hemos hablado el día de ayer, como la morfina, el fentanilo, e incluso se puede añadir adrenalina dependiendo de qué grado de vasoconstricción queremos. Además, se quiere, ¿no? Por sobre todo los fármacos como anestesias locales, utilizar con opioides, ¿no? Debe ser lo más isobárico posibles para que no tengamos complicaciones. Esas complicaciones más frecuentes que hemos dicho, que son la cefalea y toda la lista, ¿no? Que llega al bloqueo simpático. Y el bloqueo simpático provoca la hipotensión. Entonces, las complicaciones que se relacionan con la anestesia regional en el ámbito quirúrgico se puede dividir en dos grupos. Las atribuidas al procedimiento anestésico, las resultantes de los cambios fisiológicos producidos por los fármacos inyectados, de todas las complicaciones debidas a los bloqueos suprarrenales o peridurales, ¿no? Tenemos que seguir haciendo estudios. Por ejemplo, en Finlandia se encontró que las de tipo neurológico fueron las más frecuentes. ¿No? Entonces, las causas, las complicaciones neurológicas debidas a los procedimientos de anestesia neurolacial eran las más frecuentes y las que se dejan un mayor número de secuelas. Es por eso que estos eh, eventos desagradables han ocupado un papel preponderante en la práctica clínica de todo anestesiólogo.
y es el entorno de los pacientes y cirujanos, ¿no? Por ejemplo, paros cardíacos, ¿no? Por una anestesia subaracnoidea. Peridural no ha tenido ni uno, ¿no? Total dos. Neurológicas, 31 en subaracnoideas, 7 en peridural, 38 en total. Y así tenemos la cefalea, ¿no? La toxicidad de los anestésicos locales, ¿no? Que ahí hemos visto. Esas son complicaciones secundarias. En las complicaciones neuroaxiales, neurológicas, debidas a procedimientos de anestesia neuroaxial, van a ser las más frecuentes y las que dejan un mayor número de secuelas. Las manifestaciones de la toxicidad de los anestésicos locales se deben a concentraciones elevadas en la sangre o a toxicidades locales. Quiere decir que el fármaco ha llegado o lo hemos inyectado dentro de un vaso sanguíneo. Son los dos sistemas más afectados y de interés primordial en anestesiología. Vemos nosotros y estamos hablando del sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Estos efectos secundarios de toxicidad neurológica se manifiestan en dos áreas. Las que desencadenan concentraciones sanguíneas elevadas, usualmente súbitas, de anestesia local. Esta acción se debe a los canales de sodio en el sistema nervioso central, y las que se dan por la aplicación directa del anestésico local, ¿no? Sobre o las cercanías de las estructuras neurales, especialmente la lidocaína. Los anestesiólogos que hemos presenciado uno o más eventos de toxicidad aguda manifestada por crisis convulsivas, y lo vemos cada rato. Ayer les hablaba sobre una punción del odontólogo, del cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Hemos visto y nosotros en sala de operaciones el coma, la muerte. Ustedes también habrán tenido algún familiar, ¿no? Crisis convulsivas, coma, paros cardíacos, ¿no? Secundarios a la administración inapropiada de un anestésico local. Entonces se requiere diversas acciones por parte de todo el equipo médico y de enfermería, en la capacitación, porque estos eventos desagradables han ocupado el papel preponderante en la práctica clínica de todo anestesiólogo. Entonces tenemos el tipo de estas complicaciones neurociales sistémicas, ¿no? Crisis convulsivas, el manejo. Si es una crisis convulsiva, intubación traqueal, anticonvulsivantes y los lípidos intravenosos. Ojo, cuidado, el propofol no debe colocarse. El intralip, síndromes de irritación transitoria, analgésicos, ¿no? Cuando el paciente se queja de dolor o irritación transitoria en los miembros inferiores después de una anestesia regional. En la punción dural, ¿no? Las cefaleas, la hipotensión intracraneal. El manejo de las cefaleas, este está controvertido. Analgésicos, líquidos, parches hemáticos, reposo, cafeína. Generalmente utilizamos analgésicos, fármacos que contengan cafeína, ¿no? Y corticoides. Y lo más importante es el reposo. El parche hemático, que son 10 centímetros cúbicos que te extraen la sangre, y esa sangre lo colocan en el sitio de la punción, donde se ha hecho la punción inadvertida, donde está escapando el líquido cefalorraquídeo. Algunos les da un efecto del 80-90%. En los líquidos, ¿cómo manejo también de los líquidos? ¿Cuánto de volumen tenemos que pasar, ¿no? Ahora, en las traumáticas, por la aguja, ¿no?
¿Qué pasa con la aguja? La aguja tiene el bisel, ¿no? Cortante, deja abierta la dura madre y por ahí fuga el líquido cefalorraquídeo y hay un dolor referido. Acá se colocan anestésicos, gabapentina, esteroides, terapia física. Con los esteroides analgésicos van bien. Pueden utilizar los catéteres, un dolor referido súbito, retiro del catéter, analgésicos, gabapentinas, similares a esteroides. También puede haber sangrado, ¿no? Dolor lumbar, parestesias, pérdida de control de los esfínteres. Entonces esto se hace con una tomografía axial computarizada o resonancia magnética que da positivas para hematomas peridurales. Es indicativo de cirugía urgente, ¿no? Del neurocirujano en la columna vertebral. ¿Cuáles son las complicaciones químicas? ¿No? En este grupo no son frecuentes o no los vemos, ya que suele presentarse en el posoperatorio tardío o cuando el paciente ha sido dado de alta del hospital. El uso indiscriminado de sustancias no permitidas en el espacio peridural o subaracnoideo es con mucha causa frecuente que produce aracnoiditis crónicas, ¿no? En el espacio peridural o subaracnoideo es con mucho la causa más frecuente que produce aracnoiditis crónica en el entorno anestesiólogo. Entonces, por el anestésico local, bacteriana, esteroides y analgésicos, ¿no? Ahora, se habla de una meningitis química por el anestésico local, por aditivos, aracnoiditis, esteroides, analgésicos, por preservantes, ¿no? El metilparabeno, ¿no? Aracnoiditis, esteroides, analgésicos. Las meningitis químicas, ¿no? Que pueden dar fiebre, dolor, cefaleas, antimicrobianos, analgésicos, aracnoiditis, dolor, déficit neurológico, esteroides, abscesos peridurales, fiebre, dolor, tumefacción, drenaje en los antimicrobianos, analgésicos, antitérmicos, ¿no? Por inyecciones de aire, que no he colocado aire dentro del espacio raquídeo o peridural, ¿no? Síndromes de comprensión medular, cefalea, náuseas y vómitos, ¿no? Y el tratamiento va a ser sintomático. Podemos hablar entonces también de bloqueos, otras complicaciones, bloqueos de neurológicos altos, ¿no? Bloqueo neuronal, bradicardias, hipotensión por bloqueo simpático. Tratamiento, hidratación previa con 500 a 1000 eh, centímetros cúbicos de cloruro de sodio, lactato Ringer o también coloides. La efedrina. Cuando nosotros tenemos con este bloqueo neurológico alta por bloqueo de la musculatura respiratoria apnea, que son bloqueos de C3 a C5 del nervio frénico. Las complicaciones que hablamos ayer de retención urinaria, el bloqueo de las raíces S2, S4, ¿no? Ahí en el tono vesical, el reflejo de la micción, los opiáceos, ¿no? Entonces, derivados de los opiáceos subaracnoideos, depresión respiratoria, prurito, retención y derivados de la punción lumbar, cefalea, lesión en la médula espinal, la administración intravenosa, ¿no? Paros cardíacos, coma, hematoma o síndrome compresivo, hematoma epidural, lumbalgio, lesión de la raíz nerviosa, infección de meningitis, absceso peridural. ¿Cómo se produce la cefalea postpunción? Para terminar, el mecanismo que ustedes ven acá, ¿no? Salida continua del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hablamos de la primera complicación de la anestesia neuroaxial y hasta la fecha se atribuye a la salida del líquido cefalorraquídeo continuo hacia la cavidad peridural que provoca tracción de las meninges. El cerebro está sobre una tabla ósea y si hay una tracción por pérdida de líquido cefalorraquídeo va a haber un traumatismo en la base del cráneo y cerebro.
y ahí se produce por eso se produce el dolor. Bier, a finales del siglo antepasado, ¿no? Las cefaleas por punción dural pueden ocurrir en dos escenarios diferentes, ¿no? La punción dural inadvertida, ¿no? Es no intencionada. Uno no ha querido punzar la dura madre, ¿no? Entonces, anestesias subaracnoideas. Tenemos que hacer una mielografía, toma de líquido cefalorraquídeo, y en aquellos casos en que la punción dural es no intencionada, ¿no? Como una eventualidad, una punción accidental de la dura madre, suele durante el intenso trabajo, ¿no? Que se realiza. Entonces queda inadvertida o pasar desapercibida. La cefalea postpunción dural se ha relacionado a múltiples factores, ¿no? Especialmente los predisponentes jóvenes de 18 a 30 años, ¿no? Tamaño de la aguja, ¿no? Mayor calibre, mayor predisposición. Miren cómo atraviesa, ¿no? La aguja en este bisel corto o cortante, ¿no? Y deja abierto este espacio. Y por ahí hay fuga de líquido cefalorraquídeo, como ven en esta parte, que es mecánico y es vascular. Baja presión del líquido cefalorraquídeo y a nivel vascular vasodilatación refleja. ¿Cuál va a ser la clínica? Cefaleas, dolor de cabeza de la locación occipital. Esta va a aumentar con el movimiento y comienza su presentación a las 24 48 horas, generalmente en el tercer día postquirúrgico, ¿no? El paciente refiere tener como un balón dentro de un balde de agua. Asimismo, también presenta cefalea, náuseas, vómitos. No puede sentarse al filo de la cama, tiene que estar recostado. El tratamiento es reposo y suelen desaparecerse en 5 días, pero también a los pacientes, si les decimos en una semana, ¿no? Hay que verlo continuamente. Fármacos con cafeína, ¿no? AINES, parche hemático que puede ser. El parche hemático, ¿no? Se toma la sangre, ¿no? Miren acá, se toma la sangre y esta sangre es colocada en el espacio peridural. Para así nosotros, este volumen, ¿no? De 10 centímetros cúbicos aproximadamente, ¿no? Para evitar las complicaciones hay que cerrar este agujero, ¿no? Que se ha hecho con la aguja y por acá está fugando el líquido cefalorraquídeo. El parche hemático, el hematoma va a taponar prácticamente este agujero que se ha hecho con la aguja. Entonces, este es un sello del defecto dural, incremento de la presión del espacio epidural y va a causar desplazamiento cefálico del líquido cefalorraquídeo, aliviando la tracción meningia, ¿no? Que se da. Las complicaciones en el 35% del parche hemático, dolor lumbar, ¿no? Punción dural accidental, las infecciones, abscesos peridurales, meningitis bacterianas, meningitis asépticas, aracnoiditis, parestesias, radiculitis, disfunción de nervios craneales. Entonces, ¿cuáles son el tratamiento conservador, recomendaciones? Reposo, una faja abdominal, hidratación, apoyo psicológico, ¿no? Los fármacos, podemos utilizar acetaminofén, AINES más opioides leves, generalmente el diclofenaco con fentanilo, opioides intravenosos en bomba, también puede aplicarse. La cafeína, tenemos la ergotamina, el sumatripán, también tenemos la ACTH, la vasopresina, la hidrocortisona, ¿no? Las cafeínas, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el AMPP cíclico, y si aumentan el AMPP cíclico, aumentan el calcio. Entonces va a hiperpolarizar la membrana celular, ¿no? Antagonizan los receptores de adenosina,
Por lo tanto, tenemos 250 miligramos en total, el inicio, ¿no? En 15 con 150 miligramos, ¿no? Que puede ser también dosis letal en los receptores. Relaja también el músculo liso en el sistema nervioso central, las cefaleas, ¿no? Por abstinencia de cafeína, primer signo en el ayuno preoperatorio. Esas son las complicaciones que se pueden dar más frecuentes en anestesia neuroaxial. ¿Alguna pregunta? La anestesia general es una contraindicación para una gestante. Es preferible utilizar una anestesia regional, pero si la paciente requiere anestesia general para una cesárea, tenemos que usar las dosis correspondientes, o sea, la farmacología la, de los fármacos, sus efectos de los fármacos, su periodo de latencia, tiene que ser rapidísimo antes que llegue al feto. Digamos, el paciente con anestesia general, el cirujano debe estar listo, preparado con su bisturí. Una vez que esté listo para hacer el corte, dice al anestesiólogo, ponemos el anestésico, bloquea, al minuto bloquea, y le decimos nosotros los anestesiólogos, ya, corta, hace el corte, saca al bebé y el fármaco, por su periodo de latencia, no va a llegar al bebé. Si es que llega al bebé, por ejemplo, se coloca ahí relajantes musculares, opioides, va a deprimir la respiración del recién nacido, va a deprimir la función cardiovascular y el sistema nervioso central. Mm. Pero es preferible no utilizar anestesia general si no tiene experiencia, porque es rapidísimo. Y si es una emergencia, que nosotros cada rato la tenemos, preparamos al paciente y nosotros damos la orden de que corte, ¿no? Una vez que veamos al paciente entubado, con anestesia general y una secuencia rápida de anestesia general, ¿no? En la próxima clase ya van a hablar sobre anestesia general. Así es, mi querido amigo, no, a tu esposa no le hagas hacer la cesárea con anestesia general.